Podcast de MA3, tu academia online de oposiciones en fisioterapia. Temarios propios actualizados, orientación personalizada, apoyo y motivación, simulacros, test y mucho más. En el episodio de hoy, entrevistaremos a Paula González. Paula González es creadora del blog memoriaextrema.es, el cual gira en torno a la memoria y la productividad aplicadas al ámbito opositor. Un perfil de mucha utilidad para todos aquellos que os estáis preparando una oposición de fisioterapia, así que ya estáis tardando en seguirla en sus redes sociales y entrar en la página web que os comentaba al inicio, donde además podéis descargar un ebook gratuito para introduciros en todo su trabajo. Aunque antes de eso, por supuesto, tenéis que quedaros a escuchar el episodio de hoy. En líneas generales, pues conocemos un poco más a Paula González y cómo fue su camino en lo relacionado a la oposición y cómo desembocó este camino en el estudio y la memorización. Nos cuenta cómo estudiar de la mejor manera posible la legislación sin fracasar en el intento. Nos habla también de su sistema o metodología de estudio, como queramos llamarlo, cómo hacer una buena planificación. Hablamos también de la importancia de los repasos y de cómo hacerlos correctamente. Y por último, cómo afrontar correctamente la ansiedad en una oposición. Quizá el punto más importante o más destacado de la entrevista. Gracias, Paula, por tu predisposición. Gracias a Marta por realizar la entrevista y gracias a ti por escucharnos. Recuerda que puedes encontrarnos en YouTube y así ver la entrevista en formato audiovisual. Como siempre, esperamos que os sea de utilidad y vamos con el episodio. buenos días Paula y bienvenida al podcast de MA3. Buenísimos días a ti, muchísimas gracias por invitarme. Pues este podcast la verdad es que me hacía mucha ilusión grabarlo porque me parece súper interesante todo lo que aportas y lo hemos tenido que retrasar por diversas circunstancias y esto me ha venido bien porque he podido empaparme mucho de tu trabajo. He visto tus masterclass, me he descargado tu librito que tienes en tu aula virtual, en tu página web, perdona, y la verdad es que me parece un material fantástico y eres súper generosa en compartirlo, así que te doy las gracias desde aquí porque a mí me ha servido mucho. Ay, muchísimas gracias a ti, bueno, por descargarlo, por empaparte de mis masterclass y bueno, por todo lo que me dices de la generosidad. La verdad es que me encanta compartir, es algo que me encanta y doy, siempre me lo dicen, doy como mucho en mis masterclass Sí. y en todo lo de masterclass, recursos gratuitos y todo lo que doy en mi cuenta de Instagram. Sí, y hay una cosa que la verdad me ha llamado mucho la atención. Y Sí. tú cuentas que tienes déficit de atención desde que eras pequeña, pero esto, lejos de suponer un impedimento o un obstáculo para ti o para tu carrera, le has sabido dar la vuelta y sacar partido, ¿no? Y has desarrollado una forma distinta de estudiar, que yo creo que es lo que te ha hecho ahora ser una memorizadora profesional y lo que enseñas ahora a tus alumnos, ¿no? Cuéntanos un poquito, Paula, quién eres y cómo ha sido tu camino en esto del estudio y la memorización. Pues como tú dices, tengo déficit de atención desde que soy pequeña. La verdad es que no se me detectó en ningún momento cuando era pequeña porque yo siempre he sido muy despistada y como toda la vida he sido así, pues como que se normalizó en mi casa completamente. Pero sí que es verdad, luego un poco más adelante ya fui y me lo diagnosticaron y tal. Y yo soy una persona ultra despistada. Entonces, a la hora de estudiar pues no me concentraba, igual que mi vida privada, o sea, igual que mi vida diaria, ¿no? Entonces, eso, pero como yo siempre tuve un ambiente autoexigente en mi casa, de estudios y tal, ¿no? Pues, bueno, pues yo tenía una rutina y a la hora de estudiar, pues hizo como que necesitase impacto a la hora de memorizar, porque todo lo que leía y todo lo que estudiaba, pues me aburría. Entonces, fui poco a poco, a partir de los 11 años, desarrollando una manera de memorizar por imágenes.
yo le llamo el método de la película, ya se utilizaba en Roma, más o menos lo que yo desarrollo a lo bestia, ¿vale? Pero esto ya existe desde, ya te digo, desde Roma, porque es utilizar como personajes, eh, pero, es utilizar personajes, ligarlos con palabras y formar una historia entre sí de forma que sea grotescamente potente bueno, y surrealista. Entonces yo llevo memorizando toda la vida así. Y empecé por poquita cosa y la cosa fue evolucionando, evolucionando. Y luego ya en selectividad a lo bestia y más o menos desde selectividad ya sé gestionar, no solo memorizar así literal con puntos y comas, sino gestionar con puntos y comas grandes temarios, que casi me presenté a selectividad. Con todo, con puntos y comas. No leído, sino... y nadie me enseñó, por así decirlo. Qué bueno. Además, bueno, has llegado a ser jurista, ¿no? Que requiere un estudio y además es un tema, o bueno, o a mí me lo parece desde que yo soy fisio, como muy monótono, que es verdad que es todo el rato contenidos o palabras muy técnicas que a lo mejor es verdad que a nosotros nos causan un pelín de rechazo todo el tema de legal. Cuéntanos, Sí. ¿cómo se estudia este legal? Porque hay mucha gente que, sobre todo te hablo desde fisioterapia, sanitarios, Sí. psicólogos, que no estamos acostumbrados a manejar este tipo de contenido. Mucha gente se lo deja y me parece un error terrible porque al ser literal son preguntas que tienes seguras, que eso no te pasa en el resto de bloques. Entonces, ¿qué hacemos con este tema? ¿Cómo lo estudiamos? Es verdad lo que me comentas tú, mis alumnos que vienen de ciencias, de fisioterapia, medicina, veterinario, siempre me lo dicen. La parte de legislación es horrible, es horrible. Entonces, la verdad, sí, soy como tú dices, yo soy jurista, o sea, soy licenciada en Derecho con expediente de matrículas y sobresalientes y luego oposité a judicatura y en 1 año y medio saqué un 8,73 y el equivalente a un 7 en el oral y al último no me presenté por prescripción médica de ansiedad terriblemente fuerte. Y la verdad es que es que memorizo exactamente igual el derecho que puedo memorizar un listado de medicamentos, por ejemplo, farmacéuticos que nadie sabe. O sea, que todo el mundo dice, ¿cómo puede ser esto que no es castellano, no? Entonces, no, la verdad es que no te sé decir la diferencia entre memorizar las cuestiones legales de memorizar otro tipo de cuestiones porque todo se memoriza igual. Aunque Vale. esto yo sé, o sea, a ver, mi hermana la verdad que también salió memorizadora profesional, pero ella es muy racional y yo muy de impacto. Entonces, tenemos distintas formas de memorizar, pero memorizar por película supone que todo lo tienes que convertir a, como te he dicho antes, a imágenes muy impactantes, de salseo, por así decirlo. Entonces, da igual que memorices leyes que memorices medicamentos. Es el mismo sistema para todo. Entonces, Vale. digamos que no te sé decir concretamente la diferencia entre memorizar leyes o medicamentos, porque digamos que es lo mismo, es como la misma sistemática. Vale, y tú las películas, porque eso sí que le he oído en tu masterclass, ¿las escribes para luego repasarlas? No, no, las películas no se escriben, las películas son mentales, porque el método Vale, González, que también explico en mis películas, que es el que utiliza el 90% de mis alumnos, es más racional, pero las películas no son racionales, son mentales. Y las películas se van creando, pero no las tienes que apuntar. Todo el mundo me pregunta lo mismo, porque dice, "Pero bueno, ¿esto qué pasa aquí? No, no se olvidan. No, no se olvidan porque tú, párrafo a párrafo, las tienes que ir recitando. Es vale, decir, tú te imaginas la película pero recitas lo que es el texto. vale, Entonces, al recitar el texto, lo vas sellando, ¿sabes? Y luego también tienes que recitarte, como yo digo, página a página y un temita de unas 6 páginas. Entonces, al ir poco a poco recitando y luego en su globalidad, solo hace falta apuntar el pequeño argumento. Por ejemplo, si una película va, yo qué sé, los españoles son iguales en derechos, por ejemplo, el artículo, ante la ley, el artículo 14 de la Constitución, pues pones, yo qué sé, me imagino por españoles los jugadores de la selección española, por ejemplo, ¿no? Entonces pongo la historia de Sergio Ramos y yo ya me entiendo a mí misma. o sea, claro, es que así es como un gancho que, claro, tú luego ya lo asocias rápidamente a ese tipo de contenido. Exacto, 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 exacto. Qué bueno.
Y bueno, esto de hecho sí que es verdad que lo explicas tanto en tus masterclass como en tus libros. Explicas como tu metodología de estudio, que es verdad que es totalmente distinto a lo que hemos hecho normalmente, ¿no? Sí. En lo que son tus técnicas, en bonsáis, matrioscas, películas. Y los bonsáis me han gustado mucho porque son, si lo he entendido bien, son con dibujos. Y eso me parece, a nivel de memoria visual, me parece muy interesante. Cuéntanos un poco, ¿cómo es esto? Pues los bonsáis es un método que desarrolló mi hermana que es muy racional, tienes que entenderlo, no es como la película que no necesitas entenderlo, es más memorietas, como yo digo, los bonsáis son más racionales, lo tienes que leer lo tienes que leer esquematizar, pero no son esquemas tradicionales, porque los esquemas tradicionales, bueno, los puedes simbolizar, claro, pero son más con palabras y pones las palabras clave, en los bonsáis se ponen todas las palabras. ¿Vale? Son Vale. literales. Bueno, o las palabras que quieras. Si no quieres tanta literalidad, pones menos palabras. Entonces, tienes que hacer dibujitos, sí, y luego siempre recitarlo. Qué bueno, qué bueno. Y aparte de, bueno, de una técnica importante o una buena técnica de estudio, como decimos, bonsáis, películas, también es súper importante una buena planificación, ¿no? Porque tienes que estar seguro, tienes que saber cuándo vas a acabar de estudiar el contenido, qué vas a hacer cada día, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace para ti una buena planificación? Pues como tú dices, para mí es súper importante porque yo considero que para memorizar grandes temarios es como yo digo un puzzle de 5 piezas. El primero es organizar un poco el temario, el segundo es un método de memoria literal, como pueden ser los bonsai y las películas, que tiene que ser visual, ¿vale? Siempre con imágenes. Luego es recitar en temitas pequeños lo que tú decías, matrioscas, luego repasar, porque si no el contenido se olvida, porque de nada sirve memorizar súper bien si luego lo vas a olvidar. Y luego ya está planificar todo eso para gestionar, pues porque son grandes volúmenes de temarios. Entonces, para mí la planificación tiene muchísima importancia, hay distintos tipos de planificaciones, yo soy muy planificadora También. y para la planificación a largo plazo, tú tienes lo primero que medirte, ¿no? Porque tiene que ser realista, no es de estas planificaciones que dices, venga, vamos a avanzar todas las semanas 6 temas, por ejemplo, ¿no? No, tiene que ser algo acorde a tus horas, pues si tienes 2 horas o si tienes 8. Entonces, te planificas, o sea, primero mides cuánto duras en avanzar, cuánto duras en repasar, luego tienes que contar los meses, utilizar un planificador y contar los meses hasta más o menos el mes antes de tu examen y si no se sabe la convocatoria hasta aproximadamente un Mm. mes antes y luego en esos meses vas distribuyendo los avances y repasos, que puede ser por un Excel, puede ser a mano, hasta el mes antes del examen, ¿no? Porque el mes antes llevamos otro tipo de planificación, todos los temas de más a menos repasados. Entonces, en esa planificación ya te dice cuánto temario vas a llevar memorizado. Y si no se te ajusta a lo que tú quieres, pues siempre la puedes cambiar, ampliar un poquito más los repasos de la curva del olvido para que te dé tiempo a avanzar y no repasar tanto, que no se te solapen tanto los repasos. Es decir, es súper importante porque al final para motivarte en el día a día no puedes ponerte a estudiar y decir que no sé cuándo voy a acabar. No, es que saber cuándo vas a acabar te da una motivación enorme. No, y también es muy importante lo de realista, porque yo tengo muchos alumnos que, claro, se planifican en que tienen que llegar hasta no sé dónde, no llegan y es quizá porque no es realista y entonces esto crea que muchas veces se bloquean y me dicen, no sé, no sé ahora qué hacer, que es cuando nosotros volvemos a planificar con ellos. Por eso yo siempre les digo que planifiquen en lápiz, que eso me... Sí, Porque yo siempre, yo planificaba y tachaba, y eso era un guarrete, entonces con lápiz y además que dejen, o yo, por ejemplo, que tengo niños y trabajan, no sé qué, que dejes día de ventana. No sé si esto lo haces tú, porque si siempre pasan cosas, entonces yo siempre dejo algún día de ventana al mes sí. que si se ha cumplido la planificación, fenomenal, pues tienes otro día más de repaso, pero si no, como que te da ahí un poquito de desahogo. Sí, sí, yo estoy súper de acuerdo. De hecho, yo también sugiero, de hecho, un día a la semana. Ah, Fíjate hasta genial. qué punto, porque digo, a la semana, si tienes 2 horas, pues normalmente sueles retrasarte, bueno, sin imprevistos, ¿eh? Luego ya Claro. imprevistos personales fuera, pero
Aún así, aunque te midas realista, siempre vas un poco atrasado o te puede surgir a mínima cosa y luego si tienes 8 horas, pues posiblemente te haya retrasado 8 horas. Y si lo que tú dices, y si luego no se retrasa nada, pues ese día que adelantas. Claro, claro, qué bien. Y bueno, aparte de eso que decíamos de los repasos, que lo hemos tocado así un poco por encima, pero también me parece fundamental porque le pasa mucho también a, por ejemplo, alumnos míos que quieren avanzar y entonces nosotros tenemos días planificados de repaso, todos los meses, la última semana siempre es de repaso para como tú dices también, respetar la curva del olvido, pero hay veces que no les da tiempo, avanzan y ya no me ha dado tiempo a repasar este mes. Y eso me parece terrible porque lo que no repasas, claro, se te va. Nosotros, por ejemplo, también tenemos registros para que vayan apuntando cuándo repasan cada tema, para que sean conscientes de esto de los plazos. Entonces, ¿cómo consideras tú que hay que hacer bien los repasos? Vale, pues sí, este es un tema súper fundamental y haces muy bien en decirle a tus alumnos lo de que repasen, porque si no se olvida todo lo que has estudiado, se olvida de una manera, porque digamos que nosotros tendemos al olvido, pero como salud para la memoria, ya no solo en lo académico, sino también en lo personal. Y obviamente no nos acordamos de todo lo que hacemos en el día, vestirnos tal cual o cualquier cosa, solo nos acordamos de lo como mucho y con el tiempo se va de lo más destacado del día, ¿no? Pues obviamente con los estudios pasa lo mismo, que estudiamos un montón, pero lo lógico es que todo se vaya, y por salud mental además. Pero nosotros tenemos que luchar contra ese olvido para intentar retener todo y para que todo esté lo más detallado posible. Entonces, si no repasas, pues se olvida todo. Entonces, haces muy bien. Los repasos, conforme a la curva del olvido, serían que una vez sellado el tema, tú lo tienes que repasar a los 7 días recitando, porque recitar como es como para sellar es un ejercicio, ¿no? mental. Es decir, si no recitas, pues es que no haces, estás estudiando de forma pasiva y eso se te va a ir. Entonces, repasar a los 7 días, de los 7 días a los 14, es decir, cuentas 14 días desde el día 7, a los 21 días, cuentas 21 días desde el día 14 y luego otros, y luego al mes, es decir, por ejemplo, si repasas el 15 de mayo, pues el 15 de junio, el 15 de julio, a partir de ahí los temas cada mes. Vale, vale. Y es importante también, bueno, el tema de los pasos, nosotros, por ejemplo, es que es verdad que al ser un temario tan grande, es verdad que sí que es verdad que insistimos mucho, pero siempre los que has dado al principio te lo saben mejor que lo que has visto al final. Eso pasa muchas veces. Entonces, nosotros es verdad que intentamos organizar el temario de forma que lo que se ve al final es lo más sencillo, al principio y al final, para coger habilidad y luego para qué es lo que menos vas a repasar, pero siempre se te quedan al final la sensación de que los últimos no los has fijado bien. ¿Cómo hacemos para memorizar el tema 1 igual que el 50? Que eso es algo de lo que tú también hablas muchas veces. Sí, sí, yo digamos que ese es mi lema, memorizar el uno igual que el tema 300 o el tema 50. El primero, como tú dices, es el que mejor lo sabemos porque pasa por muchos repasos. Entonces, lo repetimos muchas veces y bueno, es lo que tú dices. Y el último, bueno, y los del medio, no lo sabemos de forma intermedia, es decir, progresivamente el mejor que no sabemos es el primero y luego pues vamos repasando menos y por lo tanto sabiéndonos el último peor, porque está menos repasado. Pero ¿qué pasa? Que si el último mes o los últimos 15 días, dependiendo de si es un test o un desarrollo, repasamos los temas de más repasados a menos repasados, si por ejemplo empezamos, vamos a poner que el examen lo tenemos el día 1 de junio, por poner de alguna manera, y empezamos a repasar 30 días antes, porque el temario es muy amplio, empezaríamos el 1 de junio, pues el 1 de mayo, por ejemplo, ¿eh? Esto es un ejemplo. Y el 1 de mayo repasamos el tema más repetido, ¿no? Entonces, que es que es el tema 1, el que mejor no sabemos. Y vamos progresivamente ordenándolos de más a menos repasado, de forma que como el tema 1 lo dejamos a un mes, va a aguantar un mes, porque es el tema mejor sabido, pero el último, como es el tema que nos hemos metido a lo último, tiene poco repaso, lo dejamos para el día antes del examen o para los 2 días antes, de forma que va fresco el examen porque solo han mediado 1 o 2 días antes.
Entonces, digamos que te sabes el primero igual que el último, porque el primero queda más alejado del examen y el último queda al lado del examen. Entonces, de esa manera compensas. Qué bien. Sí, nosotros, por ejemplo, lo que hacemos, a mí me gusta ver, yo es que soy Sí, sí. muy angustias, me gusta si pueden dejar 3 meses de repaso. El último trimestre nuestro es de repaso por eso, y que se centren primero, claro, pero porque tenemos 3 meses, a veces no tienen 3 meses porque a lo mejor no les da tiempo, pero si Sí, los sí. tienen, claro, al principio sí, el primer mes de ese trimestre sí que les digo que repasen lo que peor saben y luego sí Sí. que hacemos, sí, para fijarlo mejor, y luego ya sí que hacemos eso. Y también les meto un día siempre de legal a la semana, porque ya te digo que el legal es que es una cosa que nosotros, por ejemplo, hay oposiciones que tienen muchísimo contenido de legal y no estamos habituados. Entonces, si no, la Claro. verdad es que lo dejan y se les va. Así que eso lo hacemos así nosotros también. Qué guay. Yo, el legal sí que es una cosa que, o sea, para personas de ciencias, como yo digo, sí que conviene entender lo que dice, porque desde fuera parece como chino. Sí. Entonces, primero, yo creo que, no sé si hay algunos audios o algo así que te lo explican, ¿no? Sí, Y nosotros luego, tenemos vídeos explicativos del tema. ah, Mm. vale, pues si tenéis vídeos, estupendísimo para explicarlo todo. Yo creo que eso Vale. favorece mejor que las personas se enteren a la hora de memorizarlo y a la hora de interiorizarlo, porque claro, no es lo mismo memorizar algo que no entiendes nada que algo que entiendes muy bien. Entonces me parece súper bien. Qué bien. Y por último, Paula, quería hablar contigo el tema de la ansiedad en la oposición, porque es un tema que es verdad que tú has nombrado antes, creo que lo sufrimos la mayoría que hemos opositado y además yo creo que se menosprecia un poco o se tiene poco en cuenta y puede predisponer, como tú dices, al abandono y hacer que todo el trabajo se pierda. Y creo que Sí. además, si lo abordas adecuadamente, se puede minimizar mucho su impacto, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me saqué al final mi plaza, yo tenía un niño de 1 año. Entonces, a mi ansiedad normal se me sumaba la culpa de no estar con él. Y yo la verdad es que yo sufrí mucho. De hecho, yo empecé a preparar oposiciones para aprovechar ese sufrimiento y todo lo que aprendí para ayudar a gente que esté pasando por lo mismo. Y yo creo que tú has pasado algo parecido, ¿no? Con el tema de la ansiedad. ¿Qué consejos darías para afrontar la ansiedad en la oposición? Yo la ansiedad la pasé de modo bestia, o sea, porque mi hermana sí que aprobó la oposición en 12 meses, yo al último no me pude presentar por un tema médico ya, porque yo no lograba mantener la ansiedad, yo tomé medicación y esa medicación la iba incrementando porque, bueno, por prescripción médica, porque al tener déficit de atención y ansiedad generalizada desde pequeña, pues esto va unido. La oposición se me hizo bola de una manera que iba incrementando más la medicación hasta el final ya, que no se podía incrementar más. Yo nunca he tomado medicación en mi vida, la tomé por lo que me ocasionaba la oposición y ya cuando me tuve que presentar al primer oral ya estaba en el máximo, ya me decía el médico ya no más. Y al último, pues es que me reaccionó el cuerpo de forma que no podía comer, no podía dormir, estuve intentándolo y fue horrible. Yo estoy muy concienciada con eso porque no solo yo, obviamente, sufro ansiedad, lo que tú dices, tú sufriste también Sí. ansiedad. Yo fui al psicólogo también, o sea que sí. Sí, 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 te entiendo perfectamente y yo también lo recomiendo porque es que es algo, desde fuera no se ve lo que sufrimos los opositores, hay gente que lo considera incluso desde fuera algo de burgueses, pero todo lo contrario es el peor trabajo del mundo en el sentido, a la hora de opositar, ¿no? En el sentido de aunque lo lleves muy bien y estudies muy bien, es algo súper doloroso el tema de la ansiedad. Entonces, yo sí que estoy muy concienciada con ese tema y lo que sugiero es que, por supuesto, se tenga vida personal, que no abandones la oposición, o sea, no abandones completamente tu vida personal, que salgas todos los días, que hagas deporte, que socialices, que lleves unos horarios sanos de rutina que no te dejes para nada, porque yo ahí me dejé muchísimo. Qué guay. Considero que tienes que, o sea, no olvidarte para nada de ti, es decir, conectar con el mundo real y estudiar de una manera sana, vamos así a decirlo. Estoy totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, siempre les digo eso, que descansen un día a la semana, que ese descanso sea de calidad,
Porque yo me acuerdo que yo a lo mejor estudiaba 14 horas al día, porque no estaba trabajando, entonces yo me tenía que sacar la oposición para trabajar. Y claro. recuerdo que una vez no sabía abrir la puerta con una llave. O sea, era un bloqueo y era un maltrato al cerebro, que es verdad que si te lo tomas de otra forma, que al final el cerebro es la mejor arma que tienes en la Sí, oposición y en todo, y que hay que cuidarlo y hay que cuidar también lo que tú dices de las relaciones, socializar, porque estamos muy aislados, es verdad, cuando opositamos, no tienes apenas contacto con nadie y muchas veces es que ya no tienes ni tema de conversación porque es que solo has estado estudiando todo el día, ¿verdad? No has visto nada, no has hecho nada y es verdad que yo eso justo se lo digo igual a mis alumnos. Y luego, si es verdad que si vemos que es algo normal, como tú dices, la ansiedad, y que si hay alguien que ya con estos consejos pues no logra ir con ello, que recurran a ayuda profesional, pues como hice yo, como hiciste tú, que también hay que desmitificar un poco, quitar un poco el tabú de la psicología, psiquiatría y cuidar mucho la salud mental, más en un proceso tan exigente como este, ¿no? por supuestísimo. Primero está la vía natural, la vía tradicional, vamos así a decirlo, de descansar, estudiar, e intentar, bueno, llevar lo que tú dices, un día de descanso, desconectando de forma absoluta, y lo que tú dices, nos aislamos, o sea, no tenemos vida social porque estamos todo el día estudiando o trabajando y estudiando. Entonces, o con niños, lo que tú dices, que hay muchos opositores con niños. Entonces, yo también quiero desmitificar completamente el hecho de ir al psicólogo, por ejemplo, es algo que no hice en su momento y que ahora a día de hoy haría, pero vamos, sin ninguna duda. Y luego yo sí que tuve que ir al psiquiatra y también yo pienso que la medicación sí que es lo último, porque bueno, al final pues es tomar pastillas, ¿no? Pero al psicólogo es la cosa más natural del mundo y si tienes que ir al psiquiatra, al médico, porque Ya está. temporalmente lo necesitas, pues por supuesto que que no sea ningún tipo de tabú. Al final, todos somos personas y estamos pasando por una situación de ansiedad, estrés difícil y es normalizarlo completamente. Igual que vas al traumatólogo o vas a cualquier otro especialista. Es que no tiene, yo creo que no tiene más historia, así que me alegro mucho de que también lo hayamos. Yo siempre que puedo lo hablo, porque me parece que es súper importante que la gente sepa que, y además que te pueden ayudar, porque a mí, Jolín, me enseñaba, es que decía justo, a mí mi psicóloga me decía justo lo que tú decías, socializa, sal, ten contacto con la realidad, con el momento presente, porque pierdes contacto con toda la realidad. Sal, haz deporte, también súper importante hacer deporte y que sea fuera, que veas a Sí, gente. O me decía, sal a hacer la compra, aunque sea, que ves a gente, sí, que es una tontería, pero es verdad sí. que ese tipo de cosas ayudan y cuando estás ahí tan metido y con el nivel de exigencia tan importante, a veces pasas por alto eso, a ti misma incluso. Así que me alegro mucho que lo hayamos hablado por si haya podido ayudar a alguien que esté en una situación parecida. Yo siempre digo que nosotros podemos ser un Ferrari, pero con las ruedas Sí. pinchadas, un Ferrari en el sentido de estás estudiando súper bien, llevas la materia súper bien, pero como tenga las ruedas pinchadas, ese Ferrari, por mucho motor que tenga, no camina. Entonces tenemos que cuidar nuestra salud mental porque al final es lo que nos sostiene, tanto en la oposición como en la vida, pero hablando de la oposición, si es que si no tenemos la salud mental, son como las ruedas del Ferrari, es decir, sin ello no camina. Entonces, tan vital es tener una rutina de estudio buena como cuidarnos. Es fundamental. Totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias por habernos prestado este huequito para hablar contigo. Ha sido súper interesante. Para los que no te conozcan, estás en Instagram Memoria Extrema, que además ya digo que hay un montón de recursos gratuitos, que luego tienes cursos también que tú tutorizas o mentorizas a gente para probar la oposición y además con mucho éxito. Así que yo lo aconsejo a todo el mundo que nos esté escuchando y muchas gracias, Muchas Pau. gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Para mí ha sido un placer y me ha encantado la conversación. Gracias. Esperamos que te haya gustado y sido de utilidad. Todo lo expuesto son pequeños fragmentos que forman parte de nuestro contenido. Recuerda que si quieres saber más, en la descripción del episodio tienes acceso a nuestra página web y redes sociales, donde estaremos encantados de atenderte y ayudarte en tu camino opositor. Hasta el próximo episodio.